Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de Puerto Negro, el podcast. Un podcast que hacemos desde la Universidad Andrés Bello, desde el campus creativo acá en Santiago de Chile. Somos Miguel Ángel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado. Y nuestro invitado hoy día es nuestro querido y también admirado Ramón Díaz Eterovich, el más importante escritor de novela policial en Chile, uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica y creador de la saga protagonizada por Heredia, el detective Heredia, y que es una saga que ya lleva 19 novelas. Y hoy día queremos conversar entonces sobre novela policial, criminal y negra, y obviamente sobre la obra de Ramón. Buenos días, Ramón. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, Luis. Hola, Luis. Hola, Miguel. Un gusto de estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias. Bueno, también quiero agradecer la presencia de Ramón en este podcast. Siempre ha sido muy generoso con todos los proyectos relacionados con la cultura, con la literatura y en particular con aquellos que tienen que ver con la novela policial, la novela negra, la novela criminal. Y me gustaría, Ramón, partir esta conversación de hoy día preguntándote algo que es medio ineludible preguntar. Lo conversábamos antes con Luis y cómo lo podíamos hacer para no ser tan obvios, pero vamos de frente y seamos obvios nomás. Entonces la pregunta, Luis, es ¿por qué novela negra? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llevó a escoger este género en particular? Y dentro, claro, de la novela policial o de la novela de crimen, ¿por qué este estilo tan como hard boiled que tiene Heredia? ¿Qué es lo que te llevó a escoger esta forma de expresión literaria? Bueno, yo diría que en primer lugar es conocer, digamos, un género que siempre me resultó entretenido de leer, y posteriormente me pareció que era un desafío interesante de escribir, porque al contrario de lo que se piensa, y creo que Bioy Casares decía algo al respecto, escribir una novela policial o negra puede ser mucho más dificultosa o mucho más difícil que escribir una, digamos, novela normal. Por lo tanto, también hay un desafío desde el punto de vista creativo. Y yo en algún momento, conociendo algo de novela negra, sobre todo de autores norteamericanos, algunos franceses, me interesó esta relación entre el crimen, el poder, la justicia, que generalmente se plantea en este tipo de literatura, y me interesó como una manera de explorar, de retratar la situación social, política que vivíamos en Chile en los años 80, creo 90, los 80 básicamente, en principio, y quería de alguna manera tratar toda esta relación desde una perspectiva que en la narrativa chilena no fuese muy conocida. Y bueno, la novela policial en Chile siempre tuvo como un desarrollo muy irregular, fue como mal mirada, siempre la ponían como en la mesa del pellejo, digamos. Entonces también había un desafío de tomar una forma literaria que no era de pronto muy cotizada en el medio, y tratar de darle alguna proyección por el lado de los temas, pero también por el lado de digamos, de la calidad literaria, de una búsqueda de una escritura que fuera más allá de contar algunos casos o algunos enigmas, sino que también hubiera una propuesta literaria que pudiera ser valorada.
Entonces fue eso, o sea, encontré la novela negra, la novela policial, una perspectiva para mirar la sociedad chilena desde la criminalidad, desde la justicia, desde el poder, y sin pensarlo, porque mi intención no era escribir 20 novelas, me fui embarcando en este proyecto, me quedó como gustando la perspectiva, escribí la primera novela y sentí que el personaje y que el género en sí podía dar más, y empecé, vino una segunda, una tercera, y por ahí como la cuarta o quinta novela pensé que podía ser como el proyecto esencial, principal de mi trabajo literario. Y ahí me embarqué en seguir escribiendo novelas que ya no solamente tenían que ver con los años de la dictadura, sino que también los años de la transición democrática y hasta nuestros días. Mi intención era tocar distintos temas que de algún modo hablaran acerca de la desigualdad, de las carencias, de los problemas que son más o menos evidentes en la sociedad chilena, ¿no? Ahí, sobre eso mismo, me gusta pensar a mí Heredia como un testigo de su época, lo estaba anticipando. La ciudad está triste, dictadura, después muy crítico también de la transición. Por ahí también uno puede identificar que El color de la piel es una de las primeras novelas que habla del inmigrante reciente. Eso, por un lado el testigo, y también cómo envejece Heredia. También creo que también es interesante pensar cómo han pasado estos 40 años, y pienso en tu última novela, leo una breve cita que dice: los detectives de verdad envejecen más rápido que los del cine. No necesitan verse apuestos ni sonreír a las estrellas de turno. Tuve el brillo de la juventud, pero la vida siguió su curso, y ahora me conformo con los tonos opacos de las casi 6 décadas. ¿Cómo envejece Heredia? ¿Cómo ha sido ser testigo de estos cambios sociales? Bueno, sí, lo del testigo es evidente, digamos. En realidad yo concibo al escritor también como un testigo de su tiempo, que es una idea, no sé, sartreana, ¿no? Y desde luego esa responsabilidad de mirar, de enjuiciar, de describir situaciones que tienen que ver con la época, de algún modo, en tanto escritor se le traspaso al personaje, a Heredia, que es el que investiga y el que mira, denuncia situaciones, ¿no? Y eso mismo, el hecho de que fuera un testigo y que las novelas abarcaran distintas épocas, distintos años, de alguna manera condicionó el hecho de que Heredia tuviera que envejecer, porque si yo quería escribir novelas ambientadas en los 80, los 90 y más adelante, el personaje no podía seguir teniendo 25 años o 30 años, que es lo que tenía más o menos en el origen, ¿no? Hay autores que lo hacen así, que lo han hecho así, que se mantienen como medio inalterables, porque en realidad son novelas que no tienen mucho que ver con las épocas en la que transcurren, pero en este caso, y es lo que sucede con otros colegas, digamos, de investigación, otros detectives que se van en América Latina sobre todo, que son parte de saga, son personajes que van también pasando, digámoslo, viviendo el paso de los años, lo que eso significa en su manera de ver la sociedad, pero también en su manera de moverse, comportarse. Desde luego Heredia ya no tiene la agilidad de las primeras novelas, y hay muchas cosas que de pronto son diferentes en cuanto a cómo era al comienzo, pero eso yo creo que y bueno, me lo han dicho muchas veces, también es atractivo para los lectores, porque de alguna manera lo hacen más verosímil,
más creíble. Y bueno, Heredia siempre lleva algunos años menos que el autor, de manera que también uno le pueda transmitir algunas cosas del proceso de hacerse viejo, ¿no? Heredia, como lo mencionábamos antes, parece muy arraigado en la tradición más de la novela policial o novela negra norteamericana, ¿cierto? Más hard-boiled, tipo duro, mucha acción, más que esta tradición más europea o británica de la deducción del detective como alguien inteligente que finalmente restaura el orden amenazado por el crimen, mientras que en el caso de la tradición norteamericana es como denunciar algo que es un poquito incluso imposible de enmendar. Pero claro, leer Heredia desde esa clave es como lo más obvio y natural, pero me imagino que también hay una tradición latinoamericana de la cual él se puede inspirar o ha inspirado. Y tú mencionaste a Bioy Casares, ¿cierto? Borges, ellos incursionaron en la novela también detectivesca. Entonces mi pregunta tiene que ver con el panorama de la narrativa latinoamericana, con el rol de este tipo de novela dentro de Latinoamérica, y qué opinión tienes de él, cuál crees tú que es si es que se ha consolidado o conformado una tradición latinoamericana de este tipo de novela. Sí, bueno, yo creo que en Latinoamérica la novela policial ha tenido un ciclo más o menos similar en casi todos los países, ¿no? Estoy pensando sobre todo en México, Argentina, Chile, y hay como un primer proceso que es muy, llamemos, de imitación, ¿no? Del modelo clásico inglés. En el caso chileno el mejor ejemplo es Alberto Edwards, que en 1913 por ahí publica algunos cuentos. Y también estaría el caso, pero ya años después, los mismos cuentos que escribe Borges, ¿no? que también son muy deudores de la corriente más inglesa que la norteamericana, lo cual entre otras cosas se evidencia que cuando Borges y Bioy Casares dirigen la colección de la editorial MC, el Séptimo Círculo, hasta donde yo sé creo que casi no incluyen o muy poco autores de género negro norteamericano, casi todos son autores ingleses. Bueno, después de eso hay una etapa como de adaptación al género, adaptación digamos al medio, y en el caso chileno, bueno, el ejemplo más importante es René Vergara, que inventa o crea un detective que tiene mucho que ver con la realidad chilena, con la forma en que se manifiesta la función policial y judicial en Chile. Y después, recién en los 80, en general en toda Latinoamérica, explota este formato de escribir desde la mirada más bien de la forma de la novela negra. Yo no tenía, cuando empecé a escribir, no tenía un gran conocimiento de lo que estaba mencionando, digamos, de los autores, los precursores, tanto chilenos como latinoamericanos. Lo empecé a conocer después. Pero sí pasó que una vez que publiqué mis primeras novelas me tocó salir afuera y me encontré con una buena cantidad de autores más o menos de mi edad que estábamos haciendo más o menos lo mismo, que era sin conocernos, sin tener ningún vínculo, y de pronto, bueno, vemos que hay un esfuerzo por escribir desde la novela negra, tratar de darle una calidad literaria al género,
y de asumir los problemas, llamemos políticos, sociales, de los países en que cada uno vivíamos. Y por ahí conozco, bueno, Paco Taibo, Rafael Ramírez, Elmer Mendoza en México, Leonardo Padura en Cuba, Mempo Giardinelli y Sasturain, no sé, en Argentina, por nombrar algunos. En Colombia también, Gamboa, Santiago Gamboa. En Uruguay, Milton Fornaro, en fin. Uno casi de pronto se encontró que habían un montón de escritores haciendo algo más o menos con características similares. Y bueno, todo eso se ha terminado como agrupando desde el punto de vista de los estudios, digamos, literarios, en lo que se llama el neopolicial latinoamericano. Y bueno, yo creo que el género ha seguido desarrollándose, expandiéndose en los distintos países latinoamericanos. Un caso evidente es el de Chile, que no sé, cuando yo empecé a escribir habrían 2 o 3 tal vez autores, y ahora uno fácilmente podría hacer una lista de 40, 50 escritores y escritoras. El año pasado, cuando hicimos Puerto Negro, Ramón, además de ser admirado por el grupo de escritores y escritoras que escriben policial, él es muy generoso con nosotros. Entonces también nos ayudaba con algunas mesas. Y una mesa que nos gustó mucho, es el noir de provincia. No sé si el concepto ya está instalado, pero cómo también se está, y lo hablábamos hoy día con Miguel también, o sea, la gracia del policial es como que también se va hibridizando y va transitando hacia otros lugares. Háblanos un poquitito de estas nuevas escrituras. Yo sé que eres muy lector, eres muy amable también leyendo a los nuevos escritores, a los que están sacando nuevas cosas. Este orden, provincia también, por ahí está sacando una antología de escritoras sobre policial. ¿Dónde está el policial hoy día? Bueno, está en todas partes, afortunadamente, y sufriendo transformaciones, adaptaciones, otras variaciones, lo cual lo hace, desde luego, más interesante. No necesariamente tiene que quedar apegado al molde de los investigadores. Hay toda una novela policial con larga tradición, o novela negra, digamos, que no tiene detectives, ¿no? Que son incluso los protagonistas están al otro lado, digamos, de la ley. Pero bueno, en Chile han ido apareciendo distintos autores en provincia. Yo diría que hay dos focos que a mí me han llamado la atención. Uno es en Antofagasta. De pronto soy medio malo para los nombres, pero han aparecido, bueno, Rodrigo, ahí se me fue el apellido, de Ramos Bañado, y después el Podestá de Isla Podestá, y entre otros, digamos, que están haciendo una novela negra o un cuento negro vinculado al norte de Chile, ¿no? Mucho con el narcotráfico, en fin, con los emigrantes, con una serie de fenómenos criminales, delictuales de las últimas décadas. Y últimamente también me ha llamado otro foco interesante, el de la quinta región. La otra vez me puse a juntar notas que tengo, y uno podría fácilmente juntar o hablar de unos 4 o 5 autores que están haciendo novela negra, y de alguna manera recogiendo también los espacios que son muy atractivos de la quinta región, Valparaíso, Viña, algunas ciudades como San Antonio. Y bueno, por ahí también descubrí que había una novela de Hernán Poblete Vara, que se publicó hace los años 60, que podía ser como una pionera del género policial porteño, digamos. Y bueno, Miguel publicó una novela muy
atractiva, muy buena el año pasado para Puerto Negro, y hay otras de otros autores que están recreando este espacio. Y bueno, y hay novelas también ambientadas en Curicó, en Talca. Julia Guzmán, ¿no?, escribió una novela ambientada en Talca, ¿no? Y me parece interesante porque no solamente, insisto, el tema del enigma, sino que también cómo van apareciendo los distintos entornos, las características, las ciudades en las cuales acontecen la historia. Ramón, si tuviera que preguntarte por algunos autores imprescindibles, en distintos estratos geográficos, en términos generales de la novela policial, ¿quién para ti es un autor que sí o sí hay que leer, que uno podría aprender de él? Y dentro de Latinoamérica y dentro de Chile, ¿cuál para ti serían esos autores que todos deberíamos leer? Podríamos estar haciendo una lista todo el día. Bueno, así de los clásicos, sin duda alguna, pienso en Raymond Chandler y en George Simenon, ¿no?, que por lo menos para mí han sido dos de los autores muy importantes. Hay otros, tal vez menos conocidos, como una pareja de suecos, que son Sigurd y Balú, que era una pareja de periodistas que escribieron como 10 novelas juntos. Ellos inauguran el Nordic Noir. Así es, y muchos dicen que Mankell no habría sido posible sin ellos, digamos. Bueno, en Francia también está toda esa corriente de noir con Jean-Patrick Manchet, que a mí me interesa mucho. Y después, bueno, hay que buscar también en los españoles. Hay una serie de autores españoles que son muy importantes con lo que pasa con la novela negra en Latinoamérica, porque por ahí, a comienzos de los 80, se produce también como el gran boom de la novela negra en España, y aparece, bueno, el gran Vázquez Montalbán, que como yo escribí alguna vez en un artículo, todos los autores posteriores hemos aprendido de las recetas de Pepe Carballo. Y esto lo decía porque Pepe Carballo es un detective que se dedica a cocinar. Pero bueno, yo lo extendía un poco a que Vázquez Montalbán es un maestro, ¿no? Pero junto con Vázquez Montalbán, son imprescindibles Andreu Martín, de Barcelona, y el querido Juan Madrid, que son autores muy prolíficos, de 40, 50 libros de distintas características. Y bueno, también ellos son como los tres pilares, digamos, en España. Ahora han aparecido muchísimos más. Y en América Latina, bueno, un poco los que nombré en delante, sin duda alguna, yo partiría mencionando a Padura, Leonardo Padura, que yo tengo la tincada que en algún momento le van a dar el premio Nobel a Padura, no me extrañaría. Y ojalá si fuera. Y bueno, los que mencionaba, Giardinelli, Fornaro en Uruguay, que son importantes, ¿no? Lo que pasa con el género policial es que uno se pone a leer un autor y busca otro, y es como lanzarse a una piscina que no tiene fin. Hay otros autores, bueno, imposible no mencionar a Patricia Highsmith, ¿no?, o a Tony Hillerman, que abre en Estados Unidos una cosa que en Chile no se ha desarrollado mucho, que es la novela étnica. Tony Hillerman tiene un personaje que es un indio navajo, y que junto con ser
como el médico de su tribu es también policía. Entonces a través de la novela hay una entrega de mucha información acerca de cómo viven los navajos. Eso es algo, un modelo que perfectamente podría darse en Chile o en otros países latinoamericanos. ¿Y escritoras latinoamericanas, chilenas? Este año tenemos como invitada a Claudia Piñeiro. Mercedes Rosende. ¿Ah? Claro. Sí, bueno, Claudia Piñeiro es uno de los grandes fenómenos de la narrativa policial latinoamericana. Es muy buena. Estuvo acá la invitamos años atrás en lo que fue Santiago Negro. Hay una... Bueno, de Brasil de España se conocen algunas. Hay un grupo importante de narradoras. Y en Chile han aparecido varios, ¿no? La Paula y la Vaca, Julia Guzmán, Cecilia Aravena, ¿no? Son la Gabriela Aguilera también, que son como, de los que me acuerdo en este momento, 4 autoras que han asumido el género policial como tal y en forma directa, porque hay escritoras que han hecho y escritores que han hecho cuentos criminales o policiales, pero en forma eventual. Pero ahora uno está viendo que están apareciendo escritoras que dicen: yo voy a trabajar desde y a partir del género policial, y eso es interesante, ¿no? Ya, para ir cerrando, ya se nos acaba el tiempo, quisiera preguntarte, como este podcast es de Puerto Negro y dentro del contexto de la Semana Negra Puerto Negro, que se llama Puerto Negro porque la idea es realizarlo precisamente en la quinta región, en Valparaíso, Viña del Mar. Y este año en octubre, el 11 de octubre, tenemos la segunda versión de la semana. Ya partió el concurso, estamos por cerrar el 30 de este mes, cerramos la recepción de novelas. Es impresionante, hemos recibido una gran cantidad. Tú fuiste jurado el año pasado de este concurso, fuiste uno de nuestros invitados de honor, junto con Leonardo Padura. Me gustaría, si me pudieses, así como brevemente, ya para ir cerrando, que nos contaras tu experiencia, qué te pareció y qué consejos nos puedes dar para que sigamos mejorando y creciendo en esta semana de novela negra Puerto Negro. Bueno, yo de lo que se vivió el año pasado guardo los mejores recuerdos. Creo que fue un encuentro bien organizado y muy atractivo desde el punto de vista de las mesas que se organizaron, los temas que se trataron. Bueno, importante que hubiesen estado autores como Padura, por ejemplo, y yo creo que para todos los autores del género negro es importantísimo que existan estas instancias de conversación, de análisis, de difusión de lo que es este género en Chile. Yo creo que, salvo la poesía, no debe haber un género que en Chile haya tenido tantos encuentros que lo estudien, que lo difundan. Y bueno, yo creo que fue un gran inicio Puerto Negro el año pasado, y confiamos que esta segunda versión también va a ser interesante y buena. Y tal vez el único consejo que uno podría dar es tratar de poner muchas fichas en lo que sea la difusión, ¿eh? Porque yo creo que hay un gran público interesado en conocer cosas del género, en conocer a los autores, y me ha pasado en varias oportunidades que comento que se hizo Puerto Negro, que se ha hecho otros encuentros parecidos, y la gente no sabe, y yo creo que es gente que de pronto habría ido, digamos, encantada. Entonces, salvo ese tema, me parece que el resto funcionó muy bien, ¿no? Y las mesas fueron atractivas,
y creo que, me imagino que el saldo debe haber sido positivo. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Miguel. Somos Puerto Negro, el podcast, e iremos creando un relato sobre literatura policial, negra y criminal. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, gracias. Chao, gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.